Hola a todos, muy buen día muchachos. Ya guarden silencio, pónganme un poquito de atención por favor aquí al frente. Ay, qué nervios, ya estoy practicando para cuando de verdad los vuelva a ver. Pero bueno, mientras eso pasa, seguimos aquí con clases en línea. Continuando con lo que nos viene tocando en la parte del semestre, tenemos el tema de electricidad. Y electricidad pues lo vamos a dividir en dos. Va a ser electrostática y electrodinámica. En esta primera parte pues vamos a empezar con lo que es electrostática. Eh, Mi nombre pues ya lo saben, entonces comenzamos rápidamente con esto. Lo primero es que vamos a hacer una pequeña reflexión sobre la importancia de la energía. En este sentido vamos a hablar de energía eléctrica. En general creo que nuestro siglo XXI nos ha obligado a que nazcamos con energía en las manos. Y principalmente estoy hablando de esa imagen del centro, donde nos muestra un celular sin batería, que para muchas personas es como el problema más grande que se les llega a presentar en un día o la necesidad inminente de tener que ir a cargarlo. Entonces esto es porque estamos muy acostumbrados a trabajar con este dispositivo. Incluso para algunos de nosotros se vuelve un vicio. Porque no solo es una herramienta de trabajo, también lo utilizamos para ver series, películas, para hacer tarea. Bueno, algunos para hacer tarea, para platicar con nuestros amigos. En ese sentido, pues vamos bien, es la parte de diversión. Y obviamente si perdiéramos esa parte de energía eléctrica, pues estaríamos todos bastante más aburridos. O quién sabe, igual y seríamos más creativos y nos podríamos a trabajar en otras cosas. Me imagino que ahorita, en todo este tiempo que hemos estado en cuarentena, el celular ha sido su mejor amigo de más de alguno. Pero pasando a una parte más importante, vamos a hablar de la parte de transporte y de la parte de salud. Los centros de emergencia o los centros médicos dependen directamente de que sus aparatos son eléctricos. Si de repente se nos va la luz, los hospitales siempre son el primer foco de preocupación, pues porque hay personas ahí que se encuentran no precisamente en su mejor estado y que probablemente requieran uno de estos dispositivos electrónicos para mantenerse vivos. Y ni se diga de un medio como el avión, que es un transporte muy usado, pues un fallo eléctrico puede ocasionar que este avión caiga, y un avión no lleva ni una ni dos personas, así que obviamente sería una catástrofe o una gran tragedia. A lo que voy pues es que la energía se ha vuelto parte de nuestro día a día, la energía eléctrica, y es indispensable en todos nuestros hogares, en todos nuestros trabajos y en todos nuestros servicios. Entonces vamos a tratar de entender un poquito cómo funciona. Entonces, hablemos un poquito de esto de electricidad. Electricidad la voy a poder definir como un fenómeno físico. Y aquí sí hay que hacer hincapié en que es un fenómeno físico. Recuerden que hay fenómenos que pueden ser químicos, biológicos o físicos. Y decíamos que un fenómeno físico es aquel donde se presentan cambios, pero no se altera la composición íntima de la materia. Un fenómeno físico es un cambio de forma o un cambio de posición, donde puedo cambiar el objeto sin que el objeto deje de ser lo que era. Me explico. Si yo quemo una hoja de papel, ya estamos hablando de un cambio químico, porque al hacer combustión, el papel ya no es papel, se convierte en ceniza. Entonces un cambio físico, recuerden, un fenómeno físico es aquel evento que se da donde se presentan cambios, pero no en la relación íntima de la materia. Los objetos no dejan de ser lo que inicialmente eran. Entonces, estos fenómenos físicos se ocasionan debido a movimientos por partículas subatómicas. Acuérdense que las partículas subatómicas son protones, neutrones y electrones. Entonces, aquí vamos a hablar de que esas partículas subatómicas poseen cargas eléctricas. Y esas cargas eléctricas tienen una relación entre ellas y pueden ser de atracción o repulsión. Bien, entonces partimos de que electricidad, les decía que se va a dividir en electrostática y electrodinámica. Electrodinámica va a ser un tema futuro. De momento nos vamos a centrar aquí, electrostática. Y esta palabra pues se divide en dos, que esta palabra de electros directamente me va a hacer referencia a esa capacidad de los objetos a tener cargas. Y la parte de estática pues me dice que esas cargas no se están moviendo, es decir, que no tienen movimiento. Por lo que yo puedo definir electrostática como la rama de la electricidad
que se encarga de estudiar cargas eléctricas en reposo. Ahorita vemos más a detalle de dónde sale esta terminología de electro, de esa terminología griega, y vamos viendo qué significa un poquito más a fondo. Entonces, partiendo de esto, vamos a hablar un poquito de la historia. A través de la historia ha habido descubrimientos referentes a cargas eléctricas. El primer descubrimiento documentado se le va a atribuir a Tales de Mileto. Tales de Mileto, siendo un filósofo y matemático griego, realiza los primeros descubrimientos que tienen relación con la electricidad. Y para eso, él descubrió que el ámbar, que es esta piedrita que está aquí, el ámbar es una especie de fósil de resina de árbol. Este ámbar, cuando se frotaba sobre alguna piel de un animal, se generaba una propiedad eléctrica, se cargaba eléctricamente, y eso hacía que podía atraer objetos muy pequeñitos o objetos de menor tamaño. Y él hizo esas observaciones, hizo sus anotaciones, y durante muchos años nadie más, digamos, investigó al respecto, o nadie analizó lo que había dicho Tales de Mileto, hasta que llega un británico. Este británico se llama William Gilbert. Nació en Essex y fue un científico, médico de hecho, y fue de gran renombre para esto de las épocas de Isabel I. Habría que investigar bien la fecha. Les decía, era médico, pero su mayor prestigio no fue con relación a la medicina, sino fue un documento que él redactó, que ya traducido el nombre obviamente, era sobre imanes, los cuerpos magnéticos y el gran imán terrestre. Entonces, entre sus descubrimientos y entre sus investigaciones, él dijo que existían estos términos, o denotó estos términos como electricidad, fuerza eléctrica y polo de un imán. Y para todo esto, él tomó el término eléctrico de la palabra griega electrón para referirse a los cuerpos que se comportaban como el ámbar que había analizado antes Tales de Mileto. Entonces William Gilbert, pues de una u otra forma, parte de estudios de Tales de Mileto. Y esto de electrón, pues es una palabra que hace referencia a ese ámbar, a esa roca amarilla que les mostraba en la presentación anterior. Entonces, ya sabiendo un poquito de esta parte de historia, de dónde sale la palabra electrón, que hace referencia a cargas eléctricas, pero que su primera observación fue en esta roca amarilla, en este ámbar, pues entonces ahora sí vamos a ver qué es electrostática, que sería propiamente el tema para esta unidad, electrostática. Yo ya aquí de entrada pues pongo un rayito, ya luego vemos por qué el rayo y cómo se ocasiona una descarga eléctrica a través de dos cargas. Entonces, pues electrostática, que se nos grabe en la mente que vamos a hablar de cargas eléctricas que no están en movimiento. Bien, la primera pregunta es, ¿de dónde yo obtengo la electricidad? Y esta pregunta yo ya se las había respondido anteriormente. Habíamos dicho que de las partículas subatómicas. Entonces, hay que recordar poquito que los cuerpos están constituidos por átomos. Toda la materia está constituida por átomos. Y estos a su vez, cada átomo está constituido por protones, neutrones y electrones. A estas tres carguitas, a estas tres partículas, les llamamos partículas subatómicas. Y cada una tiene su carga propia. Los electrones tienen carga eléctrica negativa, los protones tienen carga eléctrica positiva y los neutrones tienen carga neutra, ni positiva ni negativa. Y hay que destacar que si recordamos nuestras clases de química, sabemos que el electrón es muchísimas veces más pequeño que el protón. El protón es grandísimo en comparación al electrón, pero aunque el protón es mucho más grande, la magnitud de la carga de un protón es la misma que de un electrón. Ya les mostraré más adelante exactamente cuál es su valor. Pero digamos que un protón y un electrón, si estuvieran juntos, se neutralizan porque tienen la misma carga, solo que uno es positiva y otra es negativa. Entonces, continuando, si ya vimos de dónde salen las cargas eléctricas, y ya sabemos que de aquí van a salir tanto la electrostática como la electrodinámica, es decir, la electricidad en general, pues vamos a ver qué es una carga eléctrica. Entonces mi siguiente concepto o mi siguiente tema importante es carga eléctrica. De esto ustedes ya saben algunas cosas. Por ejemplo, pueden ser positivas y negativas, como las direcciones. También pueden ser positivas o negativas, como las decisiones que tomamos en la vida.
Y también es muy importante que sepamos que todo viene de un átomo. Entonces, en este tema de cargas eléctricas, vamos a hablar de signos, positivo y negativo. Vamos a hablar de cargas, o vamos a hablar de partículas como son electrón y protón. Y vamos a hablar de baterías. Ok, de esas baterías no, de estas baterías. Gracias. De estas baterías vamos a hablar y vamos a analizar cómo es que se componen, cómo es que funcionan, de dónde sacan electrones y protones y un poquito de su historia. Y por último, vamos a analizar también en este proceso qué materiales permiten que las cargas se muevan o que no se muevan o que medio se muevan. Y esto lo vamos a llamar conductores, semiconductores y aislantes. Ahora, vamos empezando con carga eléctrica. La carga eléctrica vamos a decir que es una propiedad fundamental de la materia y es la base de todo fenómeno de interacción eléctrica. Vamos a representarla por una letra Q minúscula. Q minúscula, pero en otras, digamos, bibliografías o en otros libros, también le pueden encontrar como una Q mayúscula. Entonces, por favor, para este tema, que se entienda que esa Q podría ser minúscula o mayúscula y que no se me vaya a confundir con la Q mayúscula que hace referencia al calor, que es el tema que acabamos de terminar. Normalmente, para que no se use una Q mayúscula, se puede usar un subíndice. Por ejemplo, si hay varias cargas, en lugar de poner una carga en mayúscula y una en minúscula, podemos poner una Q subíndice 1 o una Q subíndice 2 o una Q con un apóstrofe arriba como para hacer una Q'. Lo importante pues es diferenciar esta Q, que es muy importante para nuestro tema. Entonces, carga eléctrica se representa por la letra Q. Y las cargas eléctricas pueden ser de dos tipos. Puede ser positiva o puede ser negativa. Entonces, de aquí lo más importante que vamos a sacar es que esa carga es la base de los principios eléctricos y que es una propiedad fundamental. O sea que todas las materias tienen esta propiedad. Puede ser positiva o negativa. Acuérdense que si tenemos la misma cantidad de positivos que de negativos, pues decimos que el cuerpo está en equilibrio o que es neutro, porque las positivas y las negativas se van a neutralizar. Pero lo elemental es esto de aquí. Y que toda la carga eléctrica la vamos a representar por esta Q. Bien, ¿qué más podemos saber acerca de cargas eléctricas? Pues vamos a decir que el neutrón es una partícula subatómica sin carga neta y se representa con la letra N minúscula. Ahora, ¿qué significa eso de sin carga neutra? Perdón, sin carga neta. Pues significa que sí tiene cargas, pero que entre ellas se neutralizan, por lo que queda neto o lo que queda de resultado, pues es que no hay carga, o un cero, pues. Ahora, me dice que el protón es una partícula subatómica con una carga eléctrica positiva de 1.6 por 10 a la menos 19 coulombs. Esa C mayúscula significa coulomb. Y se va a representar con el símbolo de E con un signo positivo como exponente. E exponente positivo. Ahora, para el electrón, pues también sabemos que es una partícula subatómica, pero que por su parte elementalmente es una carga negativa, no positiva, y se va a representar por el signo de E exponente negativo. Entonces, E exponente positivo significa protón, E exponente negativo significa electrón. Aquí, pues no me lo acomodo tan bonito como en la parte de arriba, pero si ustedes se fijan, es exactamente la misma carga. Lo único que varía es que el electrón es negativo, el protón es positivo. Eso es muy importante, por favor hay que tenerlo de memoria. Y desde ahorita les voy adelantando que esta C de aquí se llama Coulomb, se escribe Coulomb, así tal cual, y se representa por una C mayúscula, va a ser la unidad fundamental para medir la carga eléctrica. Bien, por favor, que se entienda que electrón negativo, protón positivo y que tienen el mismo valor de carga, por lo que si se junta un protón y un electrón, las cargas se neutralizan y me da como resultado un neutrón. El neutrón es en minúscula, protón E con exponente positivo y electrón E y un exponente negativo. Les voy a pedir por favor
que copien esta tablita a su libreta. Es muy importante porque van a tener a la mano los datos. Aquí van a ver símbolos para electrón, protón y neutrón, que ya se los di en la diapositiva pasada, la carga del electrón, del protón y del neutrón, y también la masa. Lo van a ocupar porque en los ejercicios yo se los voy a pedir, así que ténganlo a la mano. Las cargas son de memoria, las masas les doy chance a que las vean. Entonces me espero un ratito en lo que ustedes anotan. Excelente, eso fue rápido, qué bien. Continuando con el tema entonces, vamos a recordar un poquito de nuestras clases de química. Yo sé que ya lo saben, yo sé que ya lo vieron, pero denme chance de recapitular un poquito. Vamos a decir que un átomo es neutro, porque recuerden que los átomos tienden al octeto, es decir, a completar ese nivel energético de tal forma que se vuelven con una carga neta de cero. Los protones se neutralizan con los electrones, de tal forma que en sí toda la estructura del átomo es neutro. Pero también ustedes saben que los electrones son muy inquietos y siempre andan brincando de un lado para otro y se andan moviendo de un átomo a otro. Por lo que este movimiento de los electrones hace que de vez en cuando un átomo le falten electrones o en su contrario, un átomo gane electrones y se quede con más electrones que protones. Y para esto se forma lo que se conoce como iones. Entonces, vamos a decir que un ion positivo es cuando un átomo tiene una carga neta, o sea, una carga resultante, que sea positiva. Y esto sucede cuando ese átomo pierde electrones. Entonces, si un átomo pierde electrones, significa que me quedan más positivos que negativos. Gana el positivo y se forma un ion positivo. Pero ahora, ese electrón que se perdió, a algún lado tuvo que haber llegado y seguramente llegó a otro átomo. Y cuando llega a otro átomo, pues lo que pasa es que ese átomo ahora tiene más electrones que protones. Por lo tanto, ganan los electrones, ganan los negativos y se convierte en un ion negativo. Aquí en la imagen podemos ver que este pobre ya perdió un electrón, se volvió positivo, pero a cambio este otro lo ganó y este se volvió negativo. Ion negativo, ion positivo. Entonces podemos decir que un objeto tiene un exceso de electrones, pues entonces está cargado negativamente. Y si un objeto tiene una deficiencia de electrones, es decir, que perdió electrones, pues se queda cargado de forma positiva. Y si tiene la misma cantidad de electrones que de protones, no andamos con iones ni nada por el estilo, es un cuerpo que está en equilibrio y es un cuerpo con una carga neta neutra. Espero que vayamos bien hasta aquí. Bien, terminando con esto de las carguitas, vamos a ver ahora la relación entre cargas. Y a esta relación entre cargas se le llama ley de atracción y repulsión. Atracción, pues vamos a decir, y esto seguramente lo han escuchado en algún lugar en su vida, las cargas de signo contrario se atraen. Y las cargas de signos iguales se repelen. Por ejemplo, aquí tengo un positivo y un negativo y muy contentos van hacia la misma dirección para unirse. Entonces estos dos se ven atraídos. Estos de aquí, si se fijan, son del mismo signo, por lo tanto positivo y positivo se repelen y uno para cada lado. Negativo y negativo se repelen y uno para cada lado. Obviamente, este positivo con este negativo se atraen y este positivo con este negativo se atraen. Si no quieres que se te olvide, pues puedes pensar que tú eres una persona muy positiva y tu crush también. Con esto en la mente, vamos al siguiente experimento. La teoría me dice que cuando se frota una tela de seda con una barra de vidrio, la barra queda cargada positivamente, es decir, entrega electrones, se queda positiva, y la seda de forma negativa, es decir, la seda retiene electrones o gana electrones. Y por otro lado, cuando se frota una barra de goma o de plástico, de caucho, con una tela de lana, la barra queda cargada de forma negativa. Eso significa que la lana queda cargada de forma positiva. La lana pierde electrones, se queda positiva, y la barra de goma o de caucho gana electrones, pues se queda cargada de forma negativa. Y seguramente estarás pensando, Chendo, yo no tengo ni una barra de vidrio, ni una tela de lana para andar haciendo estos experimentos.
Y no se preocupes porque no lo necesitas. Lo que vas a necesitar es tu cabello, de preferencia sin gel. Estamos en cuarentena, por favor, nadie se peina. Entonces, cabello sin gel y un globo o un peine. Si tienes ambos, pues excelente. El peine de plástico, el globo pues obviamente es de plástico. Entonces lo que vas a hacer es frotar el globo contra tu cabello y o el peine contra tu cabello. Entonces una vez que ya estén frotados, te invito a que cortes un pedacito de hoja de tu libreta y lo rompas en pedacitos muy chiquitos. Luego acerca el globo o el peine y vas a ver cómo esos pedacitos se ven atraídos hacia el globo. Lo otro que puedes hacer es que una vez que lo tengas cargado, lo acerques a una toma de agua donde esté saliendo un chorrito de agua y veas cómo el agua también se ve afectada por ese campo. Ya nos estamos adelantando, por esa carga eléctrica. Entonces te invito a que hagas este experimento y una vez que lo hagas, vamos a hablar un poquito de qué factores tiene. Incluso puedes intentar, ya que tienes el globo, acercarlo a la pared. Probablemente puedas ver que ese globo se quede pegadito a la pared. Además de que te va a hacer un poquito un despeinón grande. Si te fijas, cuando el globo se quede cargado, pues tendrá un signo ya sea positivo o negativo. Seguramente será negativo. Y eso significa que, pues si el si el globo queda cargado negativo, tu pelo quedará positivo. Por lo tanto, cargas opuestas se atraen y ese globo te va a despeinar bastante. Bien, una vez que hayas hecho este experimento, vamos a hacer el análisis de qué fue lo que aprendimos con esto. Aquí yo te muestro una esfera que está aislada del piso. Vamos a tener una barra que está cargada negativamente. Y esta barra de aquí, que está toda cargada negativa, cuando se acerca a esta esfera, atrae a sus cargas positivas. Las cargas positivas que tiene la esfera se ven atraídas. Por su lado, las cargas negativas se ven repelidas. Polarizas un material. Polarizar es positivos de un lado, negativos de otro. Es decir, los separas. Obviamente, aquí no se están tocando, porque en el momento en el que se toquen, pues va a haber una transferencia de cargas. Y entonces, unas se van a venir para acá, otras se van a ir para allá, y esto de aquí para allá, de allá para acá, pues va a provocar que el cuerpo cambie su estructura inicial. Pero mientras no se toquen, cargas positivas se ven atraídas, cargas negativas se ven repelidas. Bien, ahorita tenemos este conocimiento bien bonito de que conocemos las cargas y que podemos producir este fenómeno al que se le llama inducción o cargas inducidas. Ya les había dicho, positivos de un lado, negativos del otro. Pero este fenómeno de polarizar o inducir cargas es conocido porque ya tenemos bases de electrones, ya tenemos bases de protones, ya conocemos el átomo. Pero antes estos fenómenos se explicaban diferente. ¿Por qué? Pues porque no tenían este conocimiento y se explicaban así. Vamos a contestar la pregunta: ¿qué ocurre en realidad durante el proceso de frotamiento con el que se produce este fenómeno eléctrico? Pues Benjamin Franklin, lo que decía o lo que pensaba es que cada cuerpo tenía un fluido eléctrico que servía para mantenerlo en un estado neutro. Entonces, él decía que si dos sustancias diferentes se frotaban entre sí, una de ellas ganaba o acumulaba más de ese fluido eléctrico y por lo tanto quedaba cargada de forma positiva, porque según él ganaba fluido eléctrico. Mientras que la que perdía ese fluido eléctrico pues se quedaba cargada de forma negativa, porque ya tenía menos fluido eléctrico. Pero ya sabemos que no es así. Su idea era buena para su momento, pero ahora sabemos que lo que se gana y lo que se pierde son electrones. Y los electrones tienen carga negativa. Por lo que si yo gano cargas negativas, pues me quedo negativo. Pero si pierdo cargas negativas, pues me quedo positivo. Bien, hasta aquí llegamos con esta primera parte, con esta introducción al contenido teórico de la materia. Espero que se haya entendido. Los conceptos que no se entiendan, no duden en preguntar, por favor. Pueden usar comentarios aquí o en plataforma. Y espero que tengan un muy buen día. Nos vemos pronto. Cuídense. Chao, chao.